Saludos. Bueno, en esta oportunidad el propósito es iniciarnos en el mundo de la programación hardware, el cual es uno de los pilares de los fundamentos tecnológicos del nuevo paradigma que es el IoT, o el Internet de las Cosas. ¿Qué vamos a trabajar en este video? Inicialmente pues comenzar en el proceso de instalación del software Arduino, el IDE Arduino, con el cual vamos a empezar a realizar nuestra parte de programación, la parte de desarrollo de software. También explicaremos cómo conectar la placa Arduino al ordenador, al computador, de tal manera de que podamos explicar cómo transferir ese programa o la programación a la placa Arduino. Vamos a hacerlo con un programa ejemplo, el llamado Hola Mundo de la programación hardware, en el cual mostraremos cómo programar el encendido apagado de un LED desde un interruptor conectado a la misma placa. Para aquellos que, digamos, no tienen la posibilidad de tener físicamente la placa Arduino, también explicaremos cómo realizar las simulaciones en Proteus. Como les repito nuevamente, es apenas iniciarnos en este proceso, en este mundo de la programación hardware, utilizando la plataforma Arduino tanto en la parte de software como la parte hardware, y vamos a apoyarnos en las explicaciones en el uso del simulador Proteus. Entonces vamos a iniciar ahora con el proceso de la instalación del IDE Arduino. Lo que debemos realizar es obtener el instalador del IDE Arduino. Entonces lo podemos descargar directamente del sitio oficial de Arduino, o también les coloqué una carpeta, la dirección de una carpeta que tengo compartida en internet, en la cual coloco los programas que utilizo en el desarrollo de la asignatura. Vamos a realizar el procedimiento de la explicación descargándolo desde el sitio oficial de Arduino. Bueno, entonces dirigiéndonos al sitio oficial de arduino.ccc, nos vamos a la sección de software, descargas. Y luego nos vamos acá en las opciones de descarga, dependiendo del sistema operativo que tengas, pues así realiza la descarga del instalador. Para el caso particular estamos trabajando sobre una máquina, un computador con Windows 7, entonces voy a descargar el instalador para Windows 7. Creo que el instalador pesa alrededor de 180 megas, dependiendo de la velocidad de conexión, pues así será, digamos, el tiempo que se requiera para la descarga del archivo. Entonces ya inicié la descarga. Bueno, una vez terminada la descarga, nos vamos a la carpeta donde quedó ubicado el archivo. En el caso particular de los estudiantes de la asignatura, si tienen problemas con la conectividad, ustedes en el computador que les entregó la institución tienen una carpeta en el cual están los programas que estamos utilizando en el desarrollo de la asignatura. Entonces aquí tengo el instalador del IDE Arduino. Entonces simplemente es darle doble clic para iniciar el proceso de instalación, y de ahí en adelante es contestarle a todos que sí, aceptar, diré siguiente. El lugar donde va a quedar ubicado, lo mejor es dejarlo por defecto. Iniciamos el proceso de instalación. Bueno, entonces cuando salga este mensaje, le vamos a dar confiar siempre en el software y le decimos instalar. Ya terminó la instalación, simplemente dejamos cerrar y observemos que en el escritorio nos crea un icono para abrir la aplicación. Entonces abrimos la aplicación, permitir, y aquí tenemos nuestro IDE de Arduino para iniciar el proceso de desarrollo de código para la plataforma Arduino. Ahora, con un poco más de detalle, pues vamos a explicar cómo es la estructura del entorno de desarrollo del IDE Arduino. Como la mayoría de los programas para Windows y los programas actuales, pues
contamos que tenemos la barra de menú y tenemos una barra de herramientas, que son con las que básicamente vamos a estar interactuando. Entonces, en esa barra de herramientas pues encontramos el botón de compilar o verificar, es con el cual nosotros pues podemos verificar la sintaxis del código que estamos escribiendo, y además de eso pues él realiza el proceso de compilación, que es como convertir del lenguaje de Arduino al lenguaje que entiende el microcontrolador, que es de la plataforma Atmega, que son los que utilizan por ejemplo el Arduino Uno, el Arduino Mega y la mayoría de las placas de Arduino. Bien, entonces con ese primer botón es el que nos va a servir para estar verificando que nuestro código haya quedado escrito correctamente. El siguiente, que es el de enviar Arduino, nosotros lo llamamos también el de programar Arduino, el de pasarle el programa a la placa, al microcontrolador que está en la placa Arduino. Bien, más adelante vamos a explicar cómo es el proceso también de conectar esa placa, cómo sería el procedimiento de conectar la placa al computador. Nuevo, como todo, para solicitar un nuevo sketch para iniciar la escritura o la codificación de un nuevo programa, para abrir un programa, para guardar el programa. En esta zona blanca que ustedes ven acá, que dice área de programación, donde nosotros vamos a escribir el código, y en la zona de la consola del compilador es donde vamos a estar recibiendo, estamos viendo los mensajes que de pronto nos salen al momento de realizar la compilación o al momento de enviar el programa a la placa Arduino, de la ubicación donde van quedando los archivos, los posibles errores que nos pueden salir al momento de compilar el programa. Bien, ahora vamos a entrar ya un poco más en detalle con respecto a la programación del Arduino. Entonces tenemos acá la estructura que debe tener un programa de Arduino escrito en el IDE de Arduino. Bien, recuerden que esta programación está basado en el lenguaje de programación Processing. Esto básicamente, pues, para los que conocen de programación, los ingenieros de sistemas, los que algunos dicen que esto prácticamente es lenguaje C. Bien, lo importante pues es que para los que no conocemos mucho de programación como ingenieros de sistemas, va a ser un proceso transparente para nosotros. Simplemente es programación independiente del lenguaje de programación que estemos trabajando. Bien, entonces vemos que básicamente la estructura de un programa de Arduino se divide en estas cuatro sesiones. Generalmente pues esta sesión de comentarios introductorios se puede omitir. Sin embargo, es aconsejable ir documentando el código para que sea fácil de entender por otras personas. Recuerden que todo lo que hagamos nosotros acá es código abierto, código que nosotros podemos compartir, podemos reutilizar. Lo que nosotros hacemos lo pueden utilizar otras personas, lo que hacen otras personas nosotros lo podemos utilizar sin ningún tipo de inconvenientes legales. Bien, como les repito nuevamente, esto es opcional, ¿cierto?, del programador, incluirlo o no. La parte de declaración de variables y funciones, si vamos a requerir declarar variables de tipo global, después ya vamos a profundizar un poco en cada uno de los elementos de programación, en lo que son las estructuras repetitivas, las estructuras de control. Hoy simplemente es iniciarnos en este proceso de entender cómo es todo lo que tiene que ver con el desarrollo con la plataforma Arduino. Bien, entonces en la parte de declaración de variables pues irán las variables, irán las funciones que nosotros utilizaremos en la parte principal de nuestro programa. Bien, lo que sí es digamos inevitable, que es obligatorio, es el uso de la sección setup y la sección de loop. Bien, estas dos sesiones son obligatorias. Todo programa o todo código de Arduino las debe contener. Estas, dependiendo de la complejidad del programa, puede ser opcional. Bien, entonces el voice setup tiene la característica es que se ejecuta una sola vez todo el código que nosotros incluyamos en esta sesión. Observen que cada sesión tiene una llave que abre y una llave que cierra.
todo lo que está incluido en eso sería el código o las instrucciones que se ejecutarían una sola vez cuando se inicia nuestro artefacto o nuestro prototipo realizado con nuestra placa Arduino. Bien, entonces en este caso pues solamente tenemos dos líneas de instrucción, bien, que están encerradas entre esas dos llaves. Observen que la sección void loop también tiene esas dos mismas llaves, esta llave y esta llave acá, que encierra lo que nosotros escribamos en el void loop. Se va a estar ejecutando por siempre en nuestra placa, o sea, de manera cíclica, de manera repetitiva, siempre que esté en su funcionamiento normal. Nuestro artefacto va a estar ejecutándose todo el código que nosotros escribamos acá. Entonces observemos que estas dos sesiones siempre nosotros vamos a encontrar esas llaves. Es muy importante entender también la sintaxis, tener claro el uso de las mayúsculas, minúsculas. Observen que hay unas la ventaja de del uso del IDE es que es un corrector sintáctico. Él nos va indicando que escribimos bien, que escribimos mal. Observen que hay unas palabras escritas en color azul, otras en verde, otras en naranja, dependiendo del tipo de, digamos, de comando, si es función, si es variable, lo que nosotros estamos escribiendo en esa línea de código. Entonces, por ejemplo, lo que les repito nuevamente, en el momento de compilar nos pueden salir errores por falta de llaves, por falta de los puntos y comas. Entonces siempre vamos a encontrar en el void setup una llave que abre, una llave que cierra, en el void loop una llave que abre, una llave que cierra. Bien, en cada línea de código al final siempre debemos cerrar con un punto y coma, terminar la línea de instrucción, la línea de código con un punto y coma. Siempre se debe hacer así. Observen que después del punto y coma podemos agregar comentarios explicando esa línea de instrucción, para indicar que es un comentario y que el compilador lo ignore al momento que nosotros le demos en el botón de verificar. Utilizamos los slash. Doble slash es para escribir comentarios sobre una línea. Cuando queremos escribir un párrafo utilizamos el símbolo de slash asterisco y cerramos con el slash asterisco para indicar dónde empieza y termina ese párrafo. Entonces esto lo va a ignorar el compilador. Bien, observen también que las funciones no terminan en punto y coma. Recuerden que las funciones abren un paréntesis y cierran un paréntesis. Observemos por ejemplo este if, que cuando veamos las estructuras de control pues vamos a revisarlas. Entonces observemos que ese if no termina, la línea no termina en punto y coma, sino que abre con una llave y cierra es una llave para indicar cuáles son las instrucciones que hacen parte de esta función. Bien, eso es básicamente las directivas al momento de construir un programa en el IDE Arduino, básicamente la estructura. Bien, entonces ahora vamos a pasar a analizar el código que vamos a utilizar como ejemplo para cargar en el microcontrolador de Arduino. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya el hola mundo de la plataforma Arduino, pero para que entiendan un poco mejor qué es lo que quiere decir este código, primero voy a contextualizarlo en el hardware, o sea, qué es lo que va a controlar ese programa. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tengo conectado un LED al pin número 13. Este es el pin número 13. Bien, ese pin número 13 tiene conectado un LED, el cual está conectado a tierra, al GND. Observemos que aquí en la placa del Arduino tiene su conexión al pin GND. Y del otro lado pues tenemos acá un pulsador conectado al pin número 2 y a tierra. Este pulsador en su estado normal estaría llegando un 1 al pin número 2. Cuando él es presionado va a llegar un 0 al pin número 2. O sea que el LED va a encender durante un segundo. Vamos a programarlo así. Él va a encender durante un segundo cada vez que yo presione este botón. Bien, cada vez que yo presione este botón, el Arduino va a recibir un 0. Y ese 0 lo va a convertir en un 1 para encenderme este LED que tengo acá. En eso consiste el programa. Entonces vamos a explicar cómo escribir eso de manera rápida, porque es una explicación todo más de
para contextualizarlo en la estructura de un programa de Arduino. Entonces, aquí tenemos nuestra sesión de declaración de variables. Observemos que hemos declarado dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Variables de tipo entera, o sea, esto es simplemente el nombre de la variable, la vamos a llamar ledPin en número 13, como para indicar que o facilitar el entendimiento del programa. Vamos a utilizar el pin número 13 para conectar un LED, y en el pin número 2 lo vamos a utilizar como entrada. Recuerden que el pulsador es el sensor, digámoslo de esa manera, más común que podemos utilizar, o el más sencillo que podemos utilizar para todo este mundo de la programación hardware y de la electrónica. Entonces aquí tenemos en la entrada, por eso lo llamamos in-pin, pin de entrada, en el número 2, como ustedes vieron en el respectivo esquema de las conexiones de la placa de Arduino. Bien, entonces ahora tenemos nuestra sesión void setup, lo que yo les decía. En esa sesión, que se ejecuta una sola vez, normalmente se utiliza para definir qué pines del Arduino van a quedar como entrada, qué pines van a quedar como salidas, y digamos que las directivas que se van a ejecutar una vez se inicie nuestro prototipo electrónico, nuestro artefacto electrónico, para luego, digamos, iniciar con nuestro programa principal, que será escrito aquí en el void loop. Entonces, este comando pinMode se utiliza para configurar un pin, ya sea como entrada o como salida. Entonces, aquí estoy diciendo, observen que hay que respetar el uso de mayúsculas y minúsculas. El comando hay que escribirlo tal como ustedes lo ven ahí. Entonces, el comando para definir si el pin, recuerden que nosotros en el Arduino tenemos estos 5 pines que tenemos acá, 6 pines prácticamente desde la 0 a la 5, y los pines de hasta del 0 al 13 son pines que se pueden configurar como entrada o salida digital. Sin embargo, estos que están acá solamente estos que están acá se pueden configurar como pines de entrada o salida digital. Estos que tengo acá, además de poder ser configurados como pines de entrada o de salida digital, también pueden ser utilizados como pines de entrada o salida análogas. Bien, ya más adelante, les repito nuevamente, vamos a entrar ya en detalles con respecto a esto. Bien, entonces, como les decía, ¿qué pin vamos a configurar? Entonces, ledPin, recuerden que qué valor tiene, es una variable constante de tipo entera que tiene el valor de 13. Entonces, con esto estamos diciendo que el pin número 13, lo que estamos diciendo acá, va a quedar como salida, output. Declara el LED como una salida, o sea, el pin número 13 queda como salida. Y pinMode, el mismo comando, lo único es que ahorita lo vamos a utilizar con la instrucción input, pero le vamos a agregar aquí, se puede utilizar input solamente, pero habría que agregarle una resistencia aquí en la parte de las conexiones. Sin embargo, para ahorrarnos esa, digamos, esa resistencia, hacer la electrónica un poco más sencillo, puedo habilitar la resistencia pull up interna que tiene el microcontrolador ATmega de la placa Arduino con este comando input pull up, y con eso nos vamos a ahorrar el uso de esa resistencia. Entonces, esto es para configurar output, salida, input va a ser entrada, ¿cierto? Entonces, recuerden que los LED, que son actuadores, van a las salidas, y los pulsadores irían a las entradas, que son sensores básicamente. Bien, y observen que siempre que terminamos la línea de instrucción colocamos el punto y coma. Bien, ¿por qué digo que se ejecuta una sola vez? Porque eso no hay que hacerlo. Una vez iniciado el programa ya definimos, este va a ser entrada, este va a ser salida, y listo, no hay que estar repitiendo ese proceso. Ahora sí viene nuestro programa principal. Nuestro programa principal utilizamos una estructura, una función repetitiva que es, de control, que es el if. Entonces observemos que todo lo que vamos a escribir dentro del void loop, lo que va a estar ejecutando permanentemente, va a quedar entre estas dos llaves. Bien, ahora el if lo que es una estructura de control o condicional, donde es lo que va a estar es preguntando si el pulsador que está conectado ya en el pin número 2, recuerden que está en el pin número 2,
Entonces lo va a estar leyendo. Esta instrucción lo que hace digital read es leer el estado del pin. O sea, si el pin está en 0 o si está en 1. Entonces, si nadie lo ha tocado, si ese pulsador no ha sido oprimido, no ha sido presionado, ya les había dicho, por la manera como está conectado el circuito, está llegando un 1. O sea que si está llegando un 1, ese 1, digamos, les repito nuevamente, después vamos a explicar bien estas instrucciones, es negado, entonces esto se convierte en falso, o sea que no se ejecuta lo que hay dentro de esto. Entonces él, mientras nadie presione ese botón, él lo que va a estar haciendo es revisando. Como no lo han presionado, vuelve y revisa, vuelve y revisa. Recuerden que esto que está dentro del void loop siempre se va a ejecutar de manera repetitiva. Bien, solo hasta cuándo, hasta que reciba la orden en ese pin mediante ese pulsador conectado en el pin número 2. Tan pronto es presionado, él se convierte en 0. Ese 0 que es considerado como un falso, con esta instrucción de negación lo convierte en un verdadero. Como la condición del if da verdadero, ahí sí entra y ejecuta todo lo que está dentro de la función if. Observen que todo está dentro de ese par de llaves. Siempre las llaves deben estar en pares. Es un error muy común cuando uno está comenzando la programación en Arduino, que se comió el punto y coma, que le faltó un paréntesis, que le faltó una llave, dentro de los errores de la sintaxis. Ahorita lo vamos a pasar al IDE de Arduino y vamos a ver cómo es el proceso de compilación. Entonces, una vez ya comprobado de que fue presionado el botón, lo que hacemos aquí es colocar digital write, es escribir un alto. High significa alto en el pin número 13. Recuerden que el LED pin tiene cargado previamente esa variable, el número 13. Entonces lo que hace es colocar un 1 ahí. Inmediatamente entonces el LED que tengo ahí conectado, al llegar a ese nivel de voltaje alto, va a encender. Bien, ¿durante cuánto tiempo? Entonces esta instrucción del I es un retardo de 1000 milisegundos, o sea, espera un segundo encendido y luego él va a apagar ese LED. ¿Por qué lo apaga? Porque con la instrucción digital write voy a escribir un nivel bajo, un low, en el pin número 13. Eso es lo que estamos indicando ahí. Entonces cambiaría ese 1 por un 0 y el LED se apagaría. Bien, eso es todo lo que hace el programa. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de compilación, cómo lo cargamos a la placa Arduino y cómo funciona él en la vida real. Bien, entonces aquí ya tengo digitado el código en un nuevo sketch del IDE de Arduino. Entonces lo primero que hay que hacer es, como todo proyecto, pues guardar los cambios. Llamémosle el hola mundo. Bien, le asignamos el nombre. Y lo que habíamos hablado de el uso de los botones de la barra de herramientas. Entonces, para verificar si el código quedó bien escrito, pues utilizamos el primer botón, el de verificar o el de compilar. Entonces, observemos, hace el proceso de verificación del código, a ver si hay errores, encuentra errores en él o no. Entonces vemos que nuestro programa generó una serie de errores. Y aquí, pues, como les decía, aquí en la sesión, en la porción de la consola, podemos observar qué posibles errores puede tener nuestro código. Una ventaja es que él nos indica posiblemente en qué línea se encuentra el error y nos indica qué tipo de error. Entonces aquí vemos que tenemos un error de sintaxis. Generalmente de donde aparece el cursor, la línea anterior es la que tiene el error, como en este caso. Observemos que tenemos problema de que no terminamos la línea de código con punto y coma. Entonces vamos a cerrar con punto y coma esa línea de instrucción y volvemos a realizar el proceso de compilación. Vemos que encuentra otro error. El error consiste en que, mira, que nos hace falta una llave. Entonces debemos colocar la llave que nos hace falta para terminar o cerrar el void loop. Bien, entonces nuevamente verificamos o compilamos y observemos que cuando está correcto nos aparece aquí la palabra compilado. Bien, una vez compilado, pues lo que nos queda es pasarle el programa a la placa de Arduino. Entonces, para cargar el programa
al Arduino, pues es necesario tener conectada nuestra placa Arduino al PC, como lo muestra aquí esta imagen. Generalmente la conexión por el puerto USB, aunque hay, dependiendo del modelo de la placa, el conector puede ser micro USB o puede ser tipo C. O sea, eso depende de la placa de Arduino que tengamos. Generalmente la placa de Arduino vienen con puertos USB normalitos como los que conocemos, tipo impresora. Ya ahorita los nuevos vienen con micro USB. Lo importante es que hay que tenerlo conectado a nuestro computador. Entonces aquí ya tengo el esquema del circuito, o sea, la parte electrónica del circuito, nuestra conexión hacia el computador, y tengo acá en el puerto número 2 conectado el botón o el pulsador, y en el puerto número 13 tengo conectado el LED. Entonces vamos a proseguir a cargar nuestro programa a la placa de Arduino. Ya conectada la placa de Arduino al computador, pues debemos irnos a herramientas y verificar el puerto de conexión de nuestro Arduino. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues el Arduino lo tengo conectado en el puerto con 9, porque tengo varios dispositivos conectados a través de los puertos USB. Entonces hay que indicar en cuál de esos está conectado nuestra placa de Arduino. Esta placa pues la reconoce automáticamente. Hay unas placas genéricas que es necesario instalar un controlador CH340, si no estoy mal. Es necesario realizar la instalación. Lo importante es que previamente, después de la conexión de la placa al computador, hay que venir y seleccionar el puerto donde está conectado nuestro Arduino. Además de eso, también hay que seleccionar el tipo de placa que vamos a escoger. Pues aquí ya está seleccionado Arduino 1, pero puede ser algún otro tipo de Arduino. Entonces hay que tener, hay que fijar cuál es la placa que estamos utilizando. Bien, entonces ya conecta el puerto donde está conectado y la placa que vamos a utilizar. Ya con esto pues procedemos a cargar nuestro programa a la placa Arduino. Observemos estos LED que están acá, como parpadean, indicando que está cargando el programa, que hay conexión con nuestra placa. Ahora, digamos el suministro de voltaje, de energía de la placa, la podemos obtener directamente desde nuestro puerto USB. Si queremos tener de manera independiente nuestra placa de Arduino, podemos desconectar el puerto USB y por este puerto conectar una alimentación externa al Arduino, y así evitar tener conectado nuestra placa al computador. Y por ejemplo, si estamos realizando montajes de circuitos que consuman mucha energía, no es recomendado hacerlo a través del puerto USB de nuestro computador, sino una fuente de voltaje externa o independiente. Bien, entonces comprobemos el funcionamiento de nuestro programa. Observamos que presionamos el botón, prende el LED durante un segundo cada vez que nosotros presionamos el botón. ¿Listo? Entonces de esta manera verificamos el funcionamiento de nuestro programa y la explicación de nuestro Hola Mundo en la plataforma Arduino. Para aquellos que no, digamos, tienen acceso físico a la placa, voy a explicar ahora cómo hacer la simulación en Proteus, cómo hacer el montaje y la prueba con el software de simulación Proteus. En la posibilidad de tener un Arduino físico, comprobaremos el funcionamiento mediante la utilización del simulador Proteus. Vamos a realizar este esquema. Ahora ya estando aquí en el Proteus, en la pantalla principal, nos vamos a la herramienta de esquemático, al icono de esquemático, y vamos a empezar a trabajar en la construcción de nuestro esquema. Entonces nos vamos acá a Device, dispositivos, componentes, y nos vamos a la P para traer cada uno de los componentes que necesitamos. El principal componente, que es nuestro Arduino. Entonces yo tengo ya instaladas previamente los Arduino. En otro video explico el proceso de instalación del Arduino, de las diferentes librerías que utilizamos en la asignatura. Les invito a que revisen este video. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo diferentes modelos de Arduino. Específicamente voy a utilizar este Arduino, el Arduino 1. Le dan doble clic, que les aparezca aquí en la parte de abajo. Vean viendo, también necesito conectar un LED. Entonces vamos a buscar un LED
LED verde como el que utilicé en la explicación real, que diga active. Doble clic, lo tenemos ya acá abajo. Necesito una resistencia. La resistencia, doble clic. Necesito un botón, la librería button. Encontramos el que dice button active, ese es el que vamos a usar, y procedemos a armar nuestro circuito. Entonces aquí clic, selecciono el Arduino y hago un clic acá y coloco mi placa de Arduino. Si queremos rotarlo, le doy clic derecho y rotamos nuestra placa de Arduino. Bien, arrastro y acomodo. Bien, entonces necesito mi LED verde. Con un solo clic, hago un solo clic y vengo acá y coloco mi LED de color verde. Recuerden que debe ir conectado en el pin número 13. La resistencia, para proteger de un exceso de corriente, conectamos al pin número 13. La resistencia, hacen clic directamente sobre la resistencia, en la mitad de la resistencia, para definir el valor. Vamos a colocar una resistencia de 180 ohmios para que regule la corriente y podamos ver que enciende nuestro LED. Listo. Ahora vamos a realizar la conexión hacia el conector de tierra del Arduino. Para realizar la alimentación, recordemos que aquí están los pines de nuestro Arduino. Bien, aquí en el simulador no podemos conectarlo directamente, sino que debemos agregar aquí en la parte de terminal mode, terminales, ojo, aclaro, en este icono agregamos la tierra, ground, que significa tierra, y aquí la vamos a agregar. Conecto la tierra al LED. Ahora conectamos nuestro botón, que va conectado. Nos vamos otra vez a device, a los dispositivos, botón, y voy a colocar mi botón al pin número 2, como nos lo exige el programa, y el otro pin del pulsador va a tierra. Listo, ya tenemos nuestra parte hardware. Simplemente es cargarle a nuestro Arduino el programa. ¿Cómo lo vamos a cargar? Pues nos vamos al IDE de Arduino, estando aquí en el IDE de Arduino, para poder grabarle la ruta donde va a quedar el código compilado, el punto es el que entiende el microcontrolador. Debemos activar esta opción. Ojo, esta parte es muy importante para poder hacer la simulación. Nos vamos a archivo, preferencias, y en la parte de preferencias debemos tener activado esta opción de acá, mostrar salida detallada mientras se hace la compilación. Este icono normalmente, esta checklist normalmente está desactivado, me lo van a dejar activado. Listo, realizamos la compilación y acá en los archivos, aquí en las direcciones de los archivos, vamos a buscar uno que dice .exe, HEX, aquí lo vemos. Esta es la ruta donde está el archivo que necesitamos cargarle allá en la placa del Arduino del simulador. Le dan control C, no funciona clic inverso, sino funciona es control C para copiar. Nos vamos al simulador, le damos doble clic sobre el Arduino y acá donde dice archivo del programa, con control V pegamos la ruta de nuestro programa y listo. Iniciamos la simulación y podemos observar el funcionamiento de nuestro programa, y así podemos realizar la simulación de otros digamos de otras aplicaciones, de otros montajes, de otros circuitos, ya sea con display 7 segmentos, display de LCD,
podemos utilizar RTC, módulos Bluetooth. Ya vamos a ir profundizando, vamos a ir haciendo un poco más complejo nuestro circuito. Muchas gracias por la atención y espero que hayan entendido todos los temas tratados aquí.